terminar todo lo que son los ejercicios que hemos estado realizando acerca de solución de la ecuación de Laplace en los diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? Hemos realizado en cartesianas, cilíndricas, y lo realicé en esféricas. Para concluir esta parte de electrostática y la parte estática, vamos a hacer un ejercicio en el cual se va a determinar la impedancia característica que tiene una línea de transmisión muy empleada en todos los sistemas de comunicaciones, como es el cable coaxial. Este cable coaxial tiene muchas ventajas, ¿no?, con respecto a los otros medios de transmisión guiados. Y uno de ellos es que variando su diámetro o su radio interno y externo, podemos cambiar la impedancia característica que tiene este cable. Y como les indicaba, este es muy utilizado en comunicaciones que tienen frecuencias inferiores a 1 GHz. Para frecuencias superiores a este valor se emplea otro medio de transmisión guiado. Pero es muy útil. Ustedes lo tienen en el momento que conectan el televisor a la antena de aire. También se lo emplea esto en las puntas de osciloscopio cuando realizaban laboratorio empleando este instrumento. Vamos entonces a obtener la impedancia característica de este cable. Ahora, ¿qué es impedancia característica, no? Porque debemos tener bien presente que existen dos términos muy empleados también en lo que es la parte de comunicaciones o telecomunicaciones, y que muchas veces se tiende a confundir. La una es la resistencia por unidad de longitud y la otra, la impedancia característica. El momento que se trabaja con frecuencias altas, prácticamente esta impedancia característica se vuelve un número real. Es decir, solo existe resistencia y no reactancia ni inductiva ni capacitiva. El día de hoy vamos a trabajar con este tipo de cables. Cable que se lo emplea para la comunicación o el envío de información para frecuencias del orden de los megahertz, perdón. Pues si no tienen ustedes dudas o inquietudes de las clases anteriores, vamos a proceder a realizar este ejercicio, ¿no?, en el cual van a ver ustedes que prácticamente vamos a emplear casi todo lo que hemos estudiado. Por eso es bueno realizar este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, la solución de este primer ejercicio también, que ya lo hicimos. El segundo ejercicio que tenía un dipolo, cascarón esférico. Y hoy vamos a hacer este ejercicio, que es obtener la impedancia característica de un cable coaxial de longitud L, radio interno A y externo B. Entonces, por favor, copien el ejercicio para proceder a resolver.
Me avisan, por favor, si han copiado. Ya, Inge. Entonces vamos a resolver el problema, ¿no? ¿Ya? Y vamos a colocar los datos que nos indican, nada más. Datos del problema. Y los datos del problema son que es un cable coaxial. Longitud L. Igual a L. Radio interno. Radio externo igual a B. Y necesitamos calcular o obtener la impedancia característica de este cable. Vamos a colocar aquí, ¿no? Obtener la impedancia característica. Eso es lo que queremos, ¿no? La impedancia característica. Vamos a escribir. Es la impedancia característica del cable que se la conoce como Z0. De esa manera. O sea, esos son los datos. Ahora, les decía cuál va a ser la diferencia entre un cable, una impedancia característica y una resistencia por unidad de longitud. Bueno, cuando tenemos un cable de estas dimensiones, ¿no? ¿Ya? Este cable, si nos dicen que este cable tiene una resistencia de un ohmio exageremos 10 metros. 10 metros. Pues, asumiendo que este cable de aquí, que le hemos colocado, este cable tiene una longitud L igual, vámosle a 30 metros, asumiéndole, ¿no? Más o menos. 30 metros. Eso quiere decir que la resistencia total de pérdida de este cable, es la resistencia total, ¿no? De este cable va a ser 3 ohmios. Eso es lo que me representa una resistencia por unidad de longitud, ¿no? Ahora, una impedancia característica Z0. Esta impedancia, en cambio, representa la oposición que presenta el cable para que las ondas electromagnéticas viajen a través de él. Si tenemos un cable de 50 ohmios, que son para lo que es radiofrecuencia, significa que si yo tengo en este punto, mido, esto va a ser Z0. 50 ohmios, me muevo a este punto. La impedancia característica sigue siendo Z0, sigue siendo los 50 ohmios. Y tengo toda esta longitud,
sigue siendo Z0. Es decir, que este parámetro es independiente de la longitud del cable. Es una impedancia que siempre está presente en cualquier longitud y nos sirve para tener comunicaciones mucho más eficientes. Esta impedancia característica. No sé si ustedes ya en lo que es análisis de circuitos, a lo mejor ya estudiaron lo que es la máxima transferencia de potencia. ¿Estudiaron ese tema? Todavía no llegó. Bueno, la máxima transferencia de potencia, ¿cuándo se da? Por ejemplo, tenemos un generador. Y este generador tiene una impedancia o resistencia, ¿no? Le ponemos como una impedancia interna del generador. Si le colocamos aquí una resistencia, en esa resistencia va a caer un voltaje y una corriente y por lo tanto una potencia. El momento que se le coloca como carga un valor, una impedancia de carga, se le coloca una impedancia igual a esta impedancia interna. Esta impedancia de carga va a consumir la máxima potencia. Entonces, para que un sistema se encuentre acoplado, la impedancia de carga debe ser igual a la impedancia del circuito. Eso es lo que sucede con este cable. Lo más fácil, todo el mundo tiene una televisión. Una televisión. Y esa televisión le conectan a una antena parabólica, una antena de aire, la antena que ustedes quieran, ¿no? Le colocamos aquí una antena. Pero esa antena tiene que unirse físicamente con el televisor. Entonces se toma un cable y se une. Pues a este elemento que une físicamente la antena con el televisor se le llama una línea de transmisión. Y que esa línea de transmisión puede ser un cable coaxial. La impedancia que tiene la antena, la impedancia que tiene el televisor tiene una impedancia de 75 ohmios. Por lo tanto, este cable también debe tener una impedancia característica igual a 75 ohmios. De tal manera que van a estar acoplados el televisor con la resistencia del cable. Entonces, para eso es lo que nos sirve la impedancia característica, ¿no? ¿Sí? Es propio de cada uno de los cables. Ustedes van, y dependiendo de la aplicación, te dicen, ¿sabe qué? Deme un cable coaxial de 50 ohmios, deme uno de 75 ohmios, uno de 300 ohmios. Cuando la aplicación o el uso que ustedes le vayan a dar puede ser de televisión o de imágenes o de video, para eso es 75 ohmios. Cuando se trabaja en radiofrecuencia, un ejemplo de esto son los radiotaxis o los taxis que ustedes ahora lo toman y tienen un comunicador o un equipo de radio, ¿no? Entonces ese equipo de radio trabaja o tiene una impedancia de salida de 50 ohmios. Por lo tanto,
el cable coaxial que debe unir físicamente el radio con la antena debe ser un cable de 50 ohms, ¿sí? Pues entendido que es ¿qué representa la impedancia característica, por favor? Inicio una consulta. Sí, ¿Eso también se conoce como adaptación de impedancias o es otra cosa? sí. En comunicaciones se le conoce como adaptación de impedancia. Igual acá ustedes van a hacer circuitos para adaptar la impedancia, es decir, estamos adaptando la impedancia del medio de transmisión a la impedancia de la carga o la impedancia del medio de transmisión al transmisor en el caso de que la antena es una receptora, la señal viene, incluso aquí, la antena. ¿Sí? Entonces deberíamos colocar, aquí, perdón, acá deberíamos ponerle, ¿no? Aquí en la antena, en este punto yo voy a poner otro color. En vista que, ya vamos a analizar también, en el aire tiene una impedancia de 377 ohmios. Esa es la impedancia característica del aire, que como les digo, 120 pi, que eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Para acoplar esta impedancia a la impedancia de la antena y la impedancia de la antena con el cable, para adaptar esa impedancia, aquí se utiliza un elemento que se le conoce con el nombre de un balún. ¿Sí? Un balún. Ya. Entonces, este balún lo que hace es adaptar la impedancia de la antena al aire y algunas veces también la impedancia de la antena hacia el cable. Si ustedes se fijan, no sé, ustedes en su casa tienen los televisores no plasma ni LCD, sino los televisores antiguos, en los cuales tenían las antenas en B. ¿Tienen tal vez alguien? Sí, profe, todavía están vigentes. Sí, déjeme traer yo tenía aquí un adaptador. A ver, déjeme hacer un momentito nada más que su compañero me estaba pidiendo, señor Santo, ¿es verdad? Sí, profe, por favor. Ya. Dice que le permita grabar la clase. Ya. Ya ahí está. Ya Recording in progress. Gracias, profe. Entonces, fíjense, este es el adaptador, ¿sí? Muchos de ustedes sí lo deben haber visto en su televisor, ¿no? Si ustedes le abren, aquí internamente van a ver que hay condensadores y bobinas, que son los circuitos trampa que ustedes pueden diseñar dependiendo para la frecuencia a la cual vayan a trabajar. Este conector lo que hace es adaptar. Aquí se viene en estos puntos se coloca el cable que es de 300 ohmios, porque acá les dicen a ustedes un adaptador de 300 a 75 ohmios. Y sale por este conector de cable coaxial macho los 75 ohmios. Entonces, internamente lo que hace es adaptar la impedancia de 300 ohmios que viene de la antena a los 75 ohmios que sale hacia el televisor. Entonces, este es un adaptador de impedancias, lo que decía su compañero. ¿Entendido, por favor? Sí. ¿Alguna otra inquietud? Dije yo ahorita, usted una inquietud.
He escuchado esto de la carta de Smith en líneas de transmisión. ¿A qué se refiere? ¿Utilizamos eso? En esta asignatura no, pero sí lo que vamos a emplear eso de la carta de Smith, o emplean la carta de Smith, es ustedes en la asignatura de líneas de transmisión. La carta de Smith nos sirve para acoplar la carga a la línea de transmisión, porque muchas veces la carga no tiene solo componente real, tiene componente real y puede ser una reactancia inductiva o capacitiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el diagrama de Smith? Dependiendo que si se emplee un adaptador de un stub o de dos stub, o lo que dicen sintonía simple o sintonía doble, estos adaptadores o estos stubs lo que hacen es eliminar la parte imaginaria de la carga y adaptar la línea de transmisión a la carga. Eso es lo que hace el diagrama de Smith. Pero este no es tema de esta asignatura, sino de la siguiente. Aquí llegamos hasta el estudio de lo que es la reflexión y refracción de las ondas electromagnéticas. Y el siguiente paso son las líneas de transmisión. Ahí se emplea la carta de Smith. Ah, ya dije, gracias. Ahora, déjeme de pronto, vamos acá. Déjeme ver. Me parece que sí tenía yo por aquí un diagrama de la carta de Smith. Ya, aquí tengo, ¿no? Entonces déjeme, le abro uno nuevo. Este es el diagrama de Smith, o la carta de Smith. Entonces, el diagrama de Smith lo que hace es, ¿sí? Colocamos, ¿sí? Dependiendo de, hay un procedimiento, dependiendo si es el adaptador simple o doble. Y estos círculos que tienen ustedes aquí, estos círculos, si ustedes ven, estos círculos son los círculos de resistencia constante. En cualquier parte de estos círculos, si por ejemplo le tomamos esta resistencia que es 1, en cualquier parte de estos círculos la resistencia es 1. Y en cambio, estos círculos que vemos hacia arriba, estos círculos son de reactancia constante pero positiva, cuando hablamos de impedancias. Y los círculos que están hacia abajo son círculos de reactancia constante pero negativa. Este círculo es de 1. En todo este punto, si hablamos de impedancias, esto vale menos J. Y el de acá, en cambio, vale más J. Entonces, es la carta de Smith. Y como le digo, eso ya con mayor profundidad se lo estudia en líneas de transmisión. ¿Alguna otra inquietud? Sino para proceder a resolver el problema, ¿no? Si ustedes no tienen inquietudes, vamos a borrar todo lo que estábamos, lo que utilizamos para la explicación de lo que era la impedancia característica y también lo concerniente a la máxima transferencia de potencia al momento que se realice el acoplamiento o la adaptación de la antena a la carga o la carga a la línea de transmisión. Un cable coaxial. Tenemos, y es de esta forma. Fíjense, este es el cable coaxial. La parte externa es de PVC y lo que está aquí en color dorado, esta es la malla o el negativo del cable. Está separado el cable por este dieléctrico.
del centro del conductor central. Este conductor central es el positivo del cable y por donde va a circular la corriente, ¿no? Este es un cable coaxial. Entonces, si nos fijamos bien, este cable va a tener una resistencia por unidad de longitud, va a tener una impedancia característica y también va a trabajar hasta frecuencias inferiores a 1 GHz. Eso no quiere decir que también alguien le quiera emplear para frecuencias mayores. Lo que sucede es que si se emplea para frecuencias superiores a 1 GHz, el comportamiento de este cable es bastante pobre. Este gráfico sí nos da una visión de que si tenemos aquí este es el positivo y la malla es el negativo, ¿cómo estarán las líneas de campo eléctrico en el interior de este cable coaxial? Estarán aquí tenemos varios unitarios, ¿no? Este sería si el cable, si las líneas de campo están en esta dirección, estaría en la dirección Z. Si las líneas de campo están en esta dirección, estamos en phi. Y si las líneas salen de esta forma, estamos en R. ¿En qué dirección piensan ustedes que van a estar las líneas de campo eléctrico? Si decimos que aquí vamos a tener las cargas positivas y las cargas negativas van a estar en la malla o tierra. ¿En qué dirección estarán las líneas de campo eléctrico? En R. En R, ¿no? Van a ser radiales. Por lo tanto, vamos a buscar. Ya le hemos visto el cable coaxial. Vamos a ver ahora cómo es el campo en este cable coaxial. Fíjense, así van a ser las líneas de campo en el cable coaxial. Este del radio A y el radio B. Entonces, las cargas positivas están en este punto o en el conductor central y las negativas en la malla. Y las líneas de campo, como dijo su compañero, van a ser en forma radial o en R. Esta impedancia característica, Z0, en forma general, relaciona lo que es el campo eléctrico con el campo magnético. Cuando ya se habla de ondas que están viajando o se están propagando en medios de transmisión. En líneas de transmisión, esta impedancia característica depende de la constitución de este cable, es decir, de la resistencia por unidad de longitud, del dieléctrico que está entre los dos conductores, entre el conductor central o positivo y el conductor exterior o malla, que es la tierra. Para nuestro caso, para no confundirles, porque ustedes luego lo van a trabajar eso en líneas de transmisión. Para un cable coaxial que estamos trabajando en este momento para electrostática, la impedancia característica lo vamos a calcular como la inductancia dividido para la capacitancia. Entonces, de esa manera vamos a calcular la impedancia característica de este cable coaxial. Recuerden también que se había dicho en la clase anterior que ya sabemos cómo calcular la capacitancia, o mejor dicho, ustedes ya saben a qué es igual la capacitancia, o cómo puedo calcular ese término o ese parámetro. En física ya lo deben haber estudiado. ¿Recuerdan cómo calcular la capacitancia de un elemento?
Por favor, estudien los contenidos de los semestres anteriores. Recuerden que esta materia tiene prerequisitos y los prerequisitos son física y también cálculo de varias variables. Entonces, por favor, traten de darle una ojeada a los contenidos o a los conceptos que ustedes estudiaron en estas asignaturas, ¿no? Pues de esta manera calculamos la capacitancia, la carga sobre el voltaje. Por lo tanto, debemos calcular la diferencia de potencial. Para calcular la diferencia de potencial, no tenemos condiciones. Alguien puede decir, el voltaje es igual a 0 cuando, si queremos aplicarle las condiciones de borde, ¿no? Y hacer y trabajar empleando la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, pero vamos a ver que el mismo resultado que lo hicimos aplicando las condiciones de borde, también lo podemos realizar aplicando las ecuaciones de Maxwell. Vamos a calcular el campo eléctrico. Les dije que en este ejercicio vamos a ver si aplicamos todo lo que hemos estudiado hasta este momento en electromagnetismo, el campo eléctrico. Para la parte de electrostática, les había indicado que había una fórmula que se empleaba para calcular el campo eléctrico. ¿Cuál era esa? ¿Cuál ecuación de Maxwell de las 4 que tenemos se aplica en electrostática para obtener el campo eléctrico? Vean que ecuación de Maxwell tenemos la de Faraday, la de Ampère, la de Gauss para la parte eléctrica y la de Gauss para la parte magnética. Ya en clases anteriores ya se les dijo a ustedes cuál era la ecuación en electrostática que se empleaba para calcular el campo eléctrico. A ver, ¿quién me puede ayudar en ese sentido? La de Gauss, Inge. La de Gauss, ¿no? Entonces, empleamos la ecuación de Gauss. La integral de superficie de la permitividad por el campo eléctrico, el vector campo eléctrico punto el diferencial de superficie esto es igual a la carga que se encuentra encerrada. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Y ya nos dijo su compañero que el campo es radial. Al ser el campo eléctrico radial, vamos, el campo eléctrico. Al ser el campo eléctrico radial, necesariamente este diferencial de superficie para que el producto a punto sea diferente de 0, debe ser el diferencial de superficie radial de coordenadas cilíndricas, porque recuerden que aquí debemos emplear las coordenadas cilíndricas cuando existe un eje de simetría y ese eje de simetría se le toma como el eje Z. ¿Recuerdan el diferencial de superficie radial de coordenadas cilíndricas? A ver, ¿alguien se acuerda? Vean que recién acabaron de dar la prueba. Se supone que ustedes deben estar ahorita con los conocimientos frescos, ¿no? De lo que deben haber estudiado.
De esta manera es el diferencial de superficie de coordenadas cilíndricas en la dirección radial. Calculemos el campo eléctrico entonces. Si el campo eléctrico está en R y el diferencial de superficie está en R, si hacemos el producto punto entre R.R, eso nos va a dar igual a 1. Y entonces vamos a tener dos integrales. La permitividad por el campo eléctrico y por el diferencial de superficie, que es R, el Fi, y diferencial en Z. Todo esto es igual a la carga. Vamos a ver los límites. Los límites de integración para Fi desde 0 hasta 2pi, porque debemos considerar todos estos puntos. Y Z desde 0 hasta la longitud de L que nos daban de dato. ¿Sí? Estamos considerando la superficie en R. La superficie en R es esta de aquí, ¿no? La parte externa del cilindro. Estamos considerando todos estos puntos, también lo de Z. Con esto ya podemos empezar a calcular. Esta es la permitividad, el campo eléctrico, R, porque no tenemos aquí ningún diferencial con respecto a R. Phi, ¿no? Debemos integrar Phi, la integral de Phi. Esto es igual a Phi, evaluada entre los... Tienen el valor inferior 0 y el valor superior 2pi. La integral de dz, vemos que esto es z, y le evaluamos desde la longitud L, desde 0 hasta la longitud L, igual a la carga. ¿Ya? Reemplazando los límites, la permitividad por el campo eléctrico, por el radio, o R, reemplazando los límites, tenemos 2pi, y reemplazando los límites, tenemos que esto es igual a L, esto es igual a la carga. Y lo que necesitamos es el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a la carga sobre 2pi o la permitividad por R y por L. Se ha calculado el campo eléctrico. Fíjense, el campo eléctrico es igual 2pi R epsilon y por L, la carga. Para determinar el potencial, este potencial es igual menos la integral los límites que le habíamos puesto es desde infinito hasta R, ¿no? Hasta el punto hasta R del producto punto entre el campo eléctrico producto punto con el diferencial de longitud.
Esta es la fórmula del campo eléctrico, perdón, del potencial. Entonces, déjenme. Y debemos ponerle, ¿no? Ahí está correcto. Ya. Tenemos el campo eléctrico. ¿El campo eléctrico estaba en qué? ¿Recuerdan ustedes en qué dirección estaba el campo eléctrico? Acá arriba está escrito. Interior de radio. Por lo tanto, si queremos esto, le podemos poner como vector. Como vector. Agregándole solo lo que es el unitario. Unitario radial. Entonces vamos a colocar el unitario. Ya, unitario radial. Por lo tanto, este de L también debe ser unitario radial. O sea, aquí vamos a tener el DR. DR unitario en R. Y debemos ya colocar los límites. Desde el límite inferior, ¿sí? Vamos a colocar eso, ¿no? Entonces, igual aquí también pongámosle que el diferencial de longitud este es igual al de R unitario en R. Correcto. Ya. Ahora sí, vamos a calcular el potencial. Potencial es igual menos la integral. Luego ponemos los límites. El campo eléctrico unitario en R, producto punto unitario en R, nos va a dar 1. Entonces esto es campo eléctrico, la carga sobre 2 por pi, por la permitividad, por L y por R. Y arriba es el diferencial de R. Ahora, los límites, eso quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuáles serían los límites? El límite inferior. Lo que debemos trabajar es en esta región de aquí, ¿no? En R. ¿Cuál será el límite superior? El inferior, perdón, B o A. A. ¿No? B. ¿Cuál es el superior? ¿El infinito o R? ¿Cuál es mayor? Infinito. R. Infinito, ¿no? Acabamos de infinito hasta R. Recuerden que estamos viniendo así. Le estamos trayendo una carga desde el infinito hasta este punto, ¿no? Entonces, la primera dimensión que topamos es B y la segunda es A. Entonces esto es desde B hasta A. Ahora, si ustedes quieren, podemos hacer esto, ¿no? Saquemos fuera de la... Ya. Podemos hacer lo siguiente. Positivo y le cambiamos los límites. Entonces, en este límite en vez de le vamos a colocar A y en el límite superior le colocamos B. Pero le cambiamos de signo, ¿no? Ya. Ahora sí integremos.
potencial va a ser igual. Fuera del integral, todo lo relacionado o todo lo que no tiene relación con R. Carga 2pi, la permitividad y L. ¿Sí? Carga 2pi, la permitividad y L. Y lo que se debe integrar es 1 sobre R de R. Ya. Integremos. ¿A qué es igual entonces este potencial? U2 pi epsilon L por el logaritmo natural de R. Ya, entonces aquí sí, gracias, pues. Vamos a ponerle entre paréntesis logaritmo natural de R. Y los límites superior B y el inferior A. Recuerden que aquí se hizo positivo, es por los límites que le habíamos cambiado, ¿no? Por lo tanto, ya este potencial va a ser igual a la carga que tenemos sobre 2 por pi por L, por la permitividad y por L. Y aquí le hacemos ya la resta de logaritmos, ¿no? Entonces, logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. O lo que es lo mismo, podemos poner que el potencial es igual a la carga ¿sobre qué? 2pi, ya tenemos 2pi epsilon y por L. Y acá arriba, ¿cómo le podemos poner esa suma de logaritmos? O esta es diferente de logaritmos, ¿no? B sobre A. Logaritmo de B sobre A. Y por el logaritmo natural de B sobre A. Pero necesitamos la capacitancia. Y la capacitancia es la carga sobre el potencial. De esta ecuación ya podemos calcular la capacitancia. O si ustedes, no, primero pongámosle como la relación entre la carga y el potencial. A ver, ¿a qué sería igual? A ver, despejen. Sí, a ver, despejemos la carga sobre el potencial, sobre el voltaje, que es igual. ¿Esto qué está haciendo? ¿Multiplicando o dividiendo el 2pi epsilon L? Dividiendo, Inge. Pasaría a Vas a multiplicar. Entonces, 2 por pi por la permitividad y por la longitud del cable. Y le dividimos ¿para cuánto? El logaritmo natural de 20A. Logaritmo natural de B sobre A. Y la carga sobre el potencial, esto es capacitancia. Ya está la primera parte, fíjese. Vamos a borrarle y esto va a ser la capacitancia. ¿Sí? Nos falta obtener ahora la inductancia. Y si nos damos cuenta, vean, estamos aplicando las ecuaciones que
que hemos aprendido acá o que se estudiado en electromagnetismo, ¿no? Fíjense, estamos aplicando todo. Ecuación de Maxwell, la de Gauss, diferenciales de superficie, la definición de potencial eléctrico y también lo que habíamos visto hace 2 clases atrás o 3 clases atrás, lo que es la capacitancia. Tenemos parte de la... Un compañero quiere ingresar ya, ¿no? ¿Sí? Tenemos parte de la impedancia característica. Z0 es igual a L sobre C. Nos falta calcular la inductancia. ¿Me ayudan con la hora, por favor? Las 5. Ya, vamos a descansar hasta las 5 minutos y regresamos para obtener la inductancia. ¿Sí? Si no existen dudas de parte de ustedes acerca de la solución de este problema, hasta aquí. Si tienen dudas o inquietudes, por favor. Ya. Entonces, como no hay dudas, descansamos, ¿no? Sí, vamos a descansar los 5 minutos y regresamos para continuar con la resolución del problema.
Ya, a ver si ya regresaron todos para continuar con el desarrollo del ejercicio. Sí, una pregunta, Inge. Sí, diga. No sé si es que puede proyectar, por favor, el ejercicio un momento. Ya. Ya, ahí tiene el ejercicio. Sí, Inge, le quería preguntar por qué en este caso el planteamiento de la integral, los límites son desde A hasta B, viendo de que en este caso las líneas del campo eléctrico están yendo desde adentro hacia afuera. O sea, ¿y cómo sería el razonamiento para no cometer un error, en este caso en un ejercicio parecido? Ya, lo que pasa es que, fíjese, el resultado va a ser el mismo. Aquí estamos aplicando es el concepto de potencial eléctrico, ¿sí? El potencial eléctrico es igual menos la integral desde infinito hasta R. Entonces, si partimos de este concepto, tendríamos que el potencial es igual, ¿sí?, al producto punto entre el campo eléctrico, que es este de aquí, con el diferencial de longitud, y el límite superior va a ser el más grande, el inferior va a ser el más grande, ¿no? En este caso B, y el límite superior va a ser la distancia más cercana al centro, que en este caso va a ser A. Y le hacemos, en vez de negativo, le hacemos positivo y le cambiamos desde A hasta B. Ahora, si usted quiere, como lo hacían en física, ¿no? A lo mejor usted dice, el potencial va a ser igual. Y coloca la integral, o sea, la integral del campo eléctrico desde A a B. Y le va a dar lo mismo, si se fija. Sí. Aquí estamos aplicando, son los conceptos ya lo que hemos estudiado de la parte de física. Esta es la definición de potencial. Pero si ustedes trabajan, como les dicen, de integral desde A, de integral de hasta B, del campo, ¿sí?, ya están teniendo en cuenta que ya no es el signo negativos, ¿sí?, y están llegando a esta ecuación, que es lo mismo. No sé si está entendido, señor Abril. Sí, Inge, muchas gracias. No me había fijado de que desde que en este caso la fórmula principal o general era con esa lógica. Claro. Ya, Inge. Le da lo mismo, ¿no? Sí, ahí ya la entendí. Claro, porque si usted le quiere hacer acá positivo, tendríamos de integral desde R hasta infinito. Hasta infinito. Ya, Inge, muy amable. Muchas gracias. Ya, no hay problema. Vamos a... Ya. ¿Alguna otra duda o inquietud de parte de ustedes, por favor? No hay ningún inconveniente. Ay. Ya. El siguiente paso, por lo tanto, es obtener la inductancia, L. Aquí se ha analizado toda la parte eléctrica o del campo eléctrico. Y en cambio, para la inductancia debemos trabajar con la parte magnética. No vamos a entrar todavía a lo que es magnetostática, pero sí a la aplicación de las ecuaciones de Maxwell para la parte magnética. Recuerden ahí que teníamos dos, la ecuación de Gauss y la ecuación de Ampère. La ecuación de Gauss prácticamente casi no nos aporta en nada, porque lo que nos indica es que la divergencia de la inducción magnética o del campo magnético es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que trabajar con la ecuación de Maxwell o con la ecuación de Ampère. Entonces vamos a trabajar. Entonces hacemos un nuevo ejercicio. Y para la parte magnética, veamos cómo está la corriente. Fíjese, la corriente está circulando por el cable. Puede ser en esta dirección o en dirección contraria, ¿no? Lo que va a cambiar es la dirección de la inducción.
Recuerden que eso es por la ley de la mano derecha, ¿no? Ya. Pero, si la corriente circula por el cable pequeño, la inducción magnética, ¿en qué dirección va a estar? Fíjense, aquí está. Estará en el unitario en Z, unitario en R o unitario en phi. ¿En qué unitario está en el gráfico? Ven ustedes la inducción magnética. En fin. En phi, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a, cuál es la fórmula que vamos a emplear? La inducción magnética, perdón, la inductancia es igual al flujo magnético. Pues flujo magnético, vamos a colocarle. Ustedes le colocan el flujo de esta forma, ¿no? Flujo magnético y dividido para la corriente, donde la corriente es I, que está aquí, la corriente I. Entonces, para determinar la inducción, la inductancia, necesitamos calcular el flujo magnético. Y recordando de lo que se estudió cuando hablábamos del teorema de Gauss, el flujo magnético, el flujo de cualquier elemento, perdón, minúscula, ¿no? Es igual a la integral de superficie integral cerrada de superficie de la inducción magnética B. Vamos a ponerle como vector B punto ds, diferencial de superficie. Esta es la integral de superficie. Déjenme bajar un poquito nomás porque si no después se me corre y no. Ya. Calculemos, aquí necesitamos entonces aplicar vamos a aplicar la ecuación de Ampère. Para la inducción magnética. ¿Recuerdan ustedes a qué es igual la ecuación de Ampère? ¿No? ¿No recuerdan? Aquí teníamos que esta era igual 1 sobre la permeabilidad del material y la inducción magnética B. Punto diferencial de longitud. Y esto es igual, le ponemos como la integral tenemos integral cerrada de J.ds, densidad superficial de corriente, y también esto es como vector. Integral de superficie y más
Recording por in el campo progress. eléctrico punto ds, ¿no? Del campo eléctrico punto ds. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de Maxwell o la ecuación de Ampère, ¿no? Pero aquí podemos observar que la integral cerrada de j.s, ¿qué me da como resultado? La carga. Corriente. La corriente, ¿no? Esto es corriente. Y como no tenemos variación con respecto al tiempo, esto va a ser igual a 0. De tal forma que simplemente esta ecuación para la parte de estática se transforma en la integral de línea de 1 sobre mu v punto dl por esto es igual a la corriente. Entonces aquí esta inducción magnética pongámosle así mejor. ¿En qué unitario tiene componente la inducción magnética? En Z. Ya le dije que vean el gráfico. Sí. En fin, En fin, ¿no? Sí, fíjense en el gráfico. La inducción magnética tenemos componente solo en phi. Eso quiere decir que si la inducción magnética tiene solo componente en phi, el diferencial de longitud también debe ser en phi, pero de coordenadas cilíndricas. ¿Cómo es el unitario en phi de coordenadas cilíndricas? En coordenadas cilíndricas, seguro. R de fin. Ya. R de phi, ¿no? Fíjate, estamos hablando del diferencial de longitud en phi de coordenadas cilíndricas, ¿eh? Unitario en phi. Pues calculemos lo que esto de aquí, ¿no? Esto es lo que queremos calcular. Y aquí tenemos la inducción magnética. Voy a retirarle este 1 sobre mu para hacerle un poco más. Le voy a poner acá la permeabilidad. Voy a ponerle acá la permeabilidad. B.dl, entonces unitario en phi por unitario en phi. Esto vamos a borrar. Bueno, acá vamos. Integral de longitud de B por el diferencial de longitud, que es R por el diferencial de phi. ¿Cuáles son los límites para esta integral? 0 a 2 pi. 0 a 2 pi. Correcto, gracias. Y esto es igual a la permeabilidad por la corriente. Integrando, tendríamos que es B por R y por 2 pi. Esto es igual a la permeabilidad
por la corriente. Prácticamente ya tenemos la inducción magnética. La inducción magnética es igual mu 2pi sobre R, o 2pi por R. La inducción magnética. Pero esta inducción magnética debe estar, como ustedes lo dijeron, en el unitario phi. Vamos a colocarle como vector, porque acá necesitamos para el flujo que se encuentre como vector, ¿no? En fin. Necesitamos ahora calcular el flujo. Y para calcular el flujo necesitamos el diferencial de superficie. Ahora sí, lo que nos decía su compañero anteriormente, necesitamos el diferencial de superficie en el unitario phi de coordenadas cilíndricas. Aquí es igual. dr de z. De R de Z, verá que es superficie. Y le ponemos de R y de Z, pero algo más, solo de R de Z. Y En fin, ¿no? en fin, sí. Ya. R de Z y el unitario es en phi. Vamos a colocar el unitario en phi. ¿Ya? Con estos datos ya podemos calcular el flujo, que es lo que necesitamos, ¿no? El flujo magnético. Eso lo necesitamos calcular. Aquí vamos a borrar esto y vamos a colocar dos integrales. La inducción magnética. Tenemos aquí la inducción magnética. La inducción magnética es igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi por R y le multiplicamos por el diferencial de R de Z. Los límites para R, ¿de dónde a dónde irá para R? La inducción magnética. Desde este radio debe ir, ¿no? Debe ir creciendo. ¿Cuánto vale este radio? ¿Cuánto vale el radio? B. Ahí. Desde A hasta el radio externo B. ¿Y Z desde dónde a dónde va? De 0 a L. 0 a L. De 0 a L. Entonces, saquemos fuera de la integral los términos que son constantes para cada una de los diferenciales, que es la permeabilidad, la corriente y el 2pi. Internamente nos va a quedar aquí 1 y acá abajo R.
Vamos a hacer la integración, ¿sí? De fácil, ¿no? Integramos y si vamos a integrarle primero lo que es la Z, ¿no? Si integramos Z, esto es L, y tendríamos que utilizar la integral de 1 sobre R de R desde A hasta B. Reemplacemos ya los valores y hemos encontrado el flujo. ¿Qué es lo que necesitábamos para determinar la inductancia? Flujo magnético es igual. Mu por I y por L sobre 2pi. Y tendríamos la integral de eso, ya sabemos, es el... Aquí igual es integral, y ahí lo hicimos anteriormente. El logaritmo natural. De B menos logaritmo natural de A. Podemos dejar ya directamente como estos compañeros, logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. O dejarle como Logaritmo natural de B sobre A. de E, correcto. Dejarle como fracción, ¿no? Y poner que esto multiplica logaritmo natural de B sobre A. Y con esto ya podemos determinar la inductancia. La inductancia L es igual al flujo sobre la corriente. Entonces prácticamente va a ser lo mismo menos la corriente, ¿no? Entonces voy a hacer eso, ¿no? Más fácil, le voy a copiar. Acá vamos a colocarle la inductancia es igual al flujo magnético dividido por la corriente. Entonces le dividimos para la corriente, ¿no? Ya. De tal manera que ya podemos calcular la impedancia característica de este cable. Y es igual a la raíz de L sobre C. Pues calculemos Z0 o la impedancia característica del cable. La raíz L, la inductancia. Mu, vamos a ponerle eso, mu, la permeabilidad por la longitud sobre, por logaritmo natural, también le podemos colocar por logaritmo natural de B sobre A. Y todo esto sobre 2pi. La inductancia por, vamos a ver la capacitancia que teníamos acá, ¿no? Acá está la capacitancia. Vamos a copiarle para irle colocando también. Por la capacitancia. O dividido para la capacitancia. Entonces vamos a dividir. Le dividimos 2pi, 2
Pero acá abajo es, ¿no? Lo que estamos dividiendo es 2 por pi por la permitividad y por la longitud. Y este que esté en el denominador pasa al numerador, pues por logaritmo natural de b sobre a. Este le voy a poner acá abajo, ¿no? Teníamos la capacitancia. Déjenme acomodarle para poder observar mejor, ¿no? Este acá. Y si podemos subirlo un poquito más para que todo nos quede en la pantalla para seguir trabajando. Ahí sí, correcto. Ya. A ver, perdón, esto era en el interior de la... Ahí es, ¿no? Vamos a poner en el interior de la raíz. No. Debemos ingresar a la raíz. Bien. Porque todo es sobre en el interior de la raíz, ¿no? Ya. Ahí sí vamos a ponerle... Entonces arriba me sale arriba el logaritmo natural. De b sobre a. Y abajo era 2pi. La permitividad y por la longitud. ¿Qué podemos eliminar y qué podemos sacar fuera de la raíz? ¿Se puede simplificar la longitud? Ya la longitud se va a simplificar. ¿Qué más? El Sale logaritmo. de la raíz del logaritmo natural y el 2pi. Ya va a salir fuera de la raíz logaritmo natural de b sobre a y el 2pi, ¿no? Se va a eliminar a ver, aquí está de más una L. Ah, no, sí, perdón, la una es del logaritmo natural, ¿sí? Se va a eliminar una L y fuera de la raíz vamos a obtener el logaritmo natural de b sobre a el logaritmo natural b sobre a también sale fuera de la raíz del 2pi y en el interior de la raíz ¿qué me queda? Ya salió esto, se eliminó. ¿Qué me queda en la raíz? Mu sobre 2pi epsilon. Perdón, Ya. sobre epsilon. Sobre epsilon nada más, ¿no? Mu sobre epsilon. Mu sobre la permitividad. Fíjese, entonces, de esta manera tendríamos ahora la impedancia característica del cable coaxial. Y esta permitividad y permeabilidad van a depender del medio de transmisión o del dieléctrico que se esté empleando. En algunos libros le vamos a colocar de mejor manera esta fórmula, ¿no? Solo prácticamente es lo mismo, pero para que tenga concordancia con lo que aparece en algunos documentos. ¿Sí? Le colocan que esto es igual a 1 sobre 2pi.
1 sobre 2pi, y le colocamos primero la raíz de mu por epsilon, ¿sí? Por la raíz de la permeabilidad sobre la permitividad, y ya todo esto le multiplican por el logaritmo natural de b sobre a. Entonces, de esa manera aparece la impedancia característica de un cable coaxial. Entonces, aquí se puede visualizar que podemos ir cambiando la relación que existe entre el radio interno y el radio externo e ir obteniendo diferentes valores de impedancia característica. Entonces, a lo mejor si aquí ya nos dan la permeabilidad y la permitividad del material, entonces deberíamos ir variando la relación que existe entre estos dos para que la impedancia sea 50 ohmios, para que la impedancia sea 100 ohmios y así sucesivamente. E inclusive, para que es la parte de comunicaciones en radiofrecuencia, la impedancia que se emplea son 50 ohmios, pero hay un cable coaxial delgado y un cable coaxial grueso. El cable coaxial delgado es el RG58 y ese nos da una impedancia de 50 ohmios. Y también hay un cable coaxial grueso, que es el RG8, que también nos da 50 ohmios. Entonces la diferencia es por la relación que existe entre los radios interno y externo de este cable coaxial. Entonces hemos calculado la impedancia característica de un cable coaxial. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, acerca de este problema que prácticamente aquí hemos aplicado casi todo lo estudiado en el primer parcial anterior. Preguntas, por favor. ¿O todo está claro? Inge, en esta parte, ¿qué se hizo la corriente? En esta parte, ¿qué es? Ya, la corriente la eliminamos aquí. Fíjense en que la inductancia es igual al flujo magnético sobre la corriente. Es para calcular la inductancia, al flujo magnético le debemos dividir para la corriente. Y ahí se elimina la corriente. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Déjenme arreglar esto mejor, para que vamos a ponerle un poco más acá abajo esta situación. Y pongámosle esto acá. Voy a bajarle y le voy a copiar esta fórmula. Y le pongo aquí. Pues ahí está ya más entendido. ¿Y alguna otra pregunta, por favor? Ya. Entonces, nada más, si no tienen inquietudes, muchas gracias. Y ya nos queda. ¿Me puede dejar ver el ejercicio? No avance a copiar, por favor. Sí, dígame. ¿Me puede dejar ver el ejercicio? Es que no, me falta la última parte, por favor. Ya. No hay problema. Ahí está el ejercicio. Gracias, Nick.
Lo que les ¿Me decía puede es, dejar ver a mí la anterior página, Inge, por favor? y esperemos primero que copie su compañero, termina de copiar para pasarle. Ya, Inge, ya acabé. Ya, Una cosa nomás. ya esa es la primera hoja. Ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces, como les decía, si no tienen dudas o inquietudes, muchísimas gracias. Que tengan Inge, una no sé, semana. una Y nos cuestión, vemos ¿no? el próximo día lunes. Inge, no sé si nos podría facilitar, por favor, con las diapositivas, porque solo en el aula virtual solo está hasta la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Sí, debe faltarle el de esta semana, ¿no? Porque recuerden que Sí, esta Inge, por semana empezamos. Y al fin de semana yo les subo las diapositivas que hemos estudiado en esta semana. ya, Inge, muchas gracias. ¿Y algo más, por favor? Inge, Muchas hasta luego. gracias. Recording stopped.